tengo la esencia para vivir. Y sin equipaje el resto del viaje puedo seguir. Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Buenas. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de A Viva Voz. Aquí estamos, como todos los domingos pasada la medianoche, en Crónica TV, en este encuentro de opiniones que ya lleva varios capítulos y que hoy tiene como tema los pecados. Epa, atención pecadores del otro lado. Vamos a estar hablando sobre un tema del que muchas veces escuchamos hablar y quizás no tenemos real dimensión de por qué las religiones instalan los pecados. Si usted se engancha por primera vez con el programa, pasa mucho los domingos a la medianoche que algún desprevenido dice, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando ahí? Le explico más o menos de qué va esto. 5 referentes religiosos, algún profesional, una tribuna, ustedes del otro lado, todos hablando de un tema en común. Y como decíamos, hoy el tema es los pecados. ¿Todas las religiones tienen pecados? ¿Cuál es la función del pecado en una religión? ¿Cuál es la función del pecado en la sociedad? ¿Está mal pecar? Digo, claramente es algo que uno dice, no, pecador a nadie le gusta que le digan. Pero el pecado es una prohibición. Hoy tenemos una psicóloga, por ejemplo. Cuando a uno le prohíben, a veces no pasa que le dan más ganas de hacer eso. Bueno, vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más. Ustedes del otro lado, si quieren comunicarse y opinar, van a poder hacerlo a través del Twitter, ya saben, @ArribaVozCrónica es la manera que tienen allí en Twitter, ponen numeral A Viva Voz y van a poder opinar sobre sus pecados. Hay pecados favoritos, hay pecados que uno comete más o menos, hay algunos más permitidos, menos permitidos, sobre todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy y hacía la cuenta recién que nosotros somos 7 hoy acá en el panel, o sea que tranquilamente podríamos, no sé, representar un pecado o elegir a uno. Yo soy la gula rápidamente, ¿no? Después veremos si podemos estar hablando, pero bueno, más allá de todas bromas, vamos a empezar a presentar. Está con nosotros Isam Sibaín, referente islámico, como decimos siempre, al-Salam, los saludo. ¿Cómo anda Isam? ¿Bien? Sí, todo bien. Saludamos a sus fans, están del otro lado, siempre presentes. Después me va a aclarar también cómo es el tema del pecado en Islam, ya lo vamos a ir hablando a lo largo del programa. Alberto Puglisi, presidente de Budistas de Argentina. ¿Cómo anda, Alberto? ¿Bien? Amitofo, decimos como todos los domingos. ¿Cómo anda? Lo saco un poco del tema. ¿Cuántos budistas, usted, presidente de Budistas de Argentina, cuántos budistas hay en Argentina? Porque pareciera que, ¿no?, uno imagina una religión oriental lejana un poco a lo argentino, ¿o hay muchos? Bueno, cada día hay más budistas y en realidad no hay una cifra oficial, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que está en escuelas de Reiki, de yoga, que están muy acercados al budismo. Bien. Y de alguna manera, espiritualmente o ideológicamente, se identifican con, se habla de que el presidente electo consulta mucho, supuestamente, a un maestro Buda o algo. Hay como una especie de nuevo mandato zen. No sé si estás agrandado por eso, Alberto, pero bueno, puede ser tema para otro programa. ¿Escuchaste hablar de eso o no? Sí. Escuché que el presidente, el futuro presidente, se ha nutrido del budismo, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando hoy por ahora de pecado. Política no, aunque bueno, esperemos. Por parte de la Iglesia Católica está una vez más con nosotros Daniel Viera, sacerdote. Daniel, gracias por estar, Pax Tecum, decimos. Y con tu espíritu. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Tuvo una buena semana? Muy buena, muy ¿tranquilo? Buena. Bien, muchísimas gracias por estar. De este lado, como siempre, Damián Caro, Shalom Alején, nuestro rabino preferido. ¿Cómo anda, Damián? ¿Todo tranquilo? Todo bien, muchas gracias. ¿Por qué tengo yo tan asociado el concepto de la culpa, que está como al lado del pecado, con el judaísmo? Tiene que ver con que, no sé, veía muchos chistes de Norman Ehrlich, la madre culposa del judaísmo, un poco entra así en el imaginario popular, ¿o no? Sí, hay un estereotipo de la culpa judeo-cristiana con una base más fuerte en los judíos. Bien, me vas a aclarar un poco sobre eso también el día de hoy. Osvaldo Carníbal, pastor de Catedral de la Fe. Dios te bendiga, Osvaldo, ¿cómo anda? Muy bien, Pato. Es dentro de tu iglesia, el concepto del pecador es fuerte, digamos. Yo sé que hice varios chistes, algunas cosas se pueden tomar en serio, otras no tanto quizás. ¿Existe el pecador así? ¿Somos todos pecadores? ¿Esto es así? Bueno, en realidad la mirada que uno tiene es la mirada
que tiene la Biblia, ¿no? Y realmente es muy interesante lo que habla acerca del pecado y cómo que revirtiendo el pecado en muchas de las situaciones que vivimos podrían encontrar un mejor camino. Bien, y hoy para tener como una mirada profesional, una vez más Ana María Rosende está con nosotros. Me parece que la psicología viene ideal para el tema del pecado. Algo de lo que yo decía recién, la psicología es medio experta, ¿no? Cuando vos te prohíben algo, a veces pareciera que, ¿no? que psicológicamente te están sacando el rebelde de adentro, entonces quizás el pecado como prohibición pueda ser complicado. Hay quienes dicen que en realidad el pecado es como una especie de atención de algo que nosotros tenemos que domar y tenemos dentro. ¿Cómo funciona la psicología con todo eso? Claro, bueno, en la psicología el pecado, digamos, no se trabaja el pecado, en realidad se trabaja, sí, con aquellos, los que se llaman los pecados capitales. Se trabaja la envidia, la soberbia, la gula. Sí. Es decir, ese es el trabajo, es decir, se trabaja con el individuo, con el sujeto, para investigar por qué le sucede lo que le está sucediendo. Los pecados podrían ser quizás llamados de atención de posibles debilidades que todos tenemos y ver de qué manera poderlas trabajar. Bueno, vamos a estar viendo ahora el informe que como siempre prepara la producción sobre el tema. Los pecados a través de los tiempos en las distintas religiones, llegando hasta el día de hoy, que hace poco se nombraron nuevos pecados sociales. Todo eso en este informe, mirá. Para la tradición judeocristiana y el Islam, el pecado es actuar contra la voluntad de Dios expresada en sus textos sagrados. Aunque existen diferentes concepciones, el judaísmo considera el pecado como una debilidad del hombre, pero si reconoce el error, puede pedir el perdón divino. Para ello, el calendario hebreo dedica 10 días al arrepentimiento que concluye en el Día del Perdón, Yom Kippur. Mientras los cristianos parten de la idea de que toda la humanidad cayó en el pecado original y solo la sangre de Cristo y el renacer en la fe libera al creyente de esa mácula. Para los budistas no existe la idea de pecado sino de karma, y no es un crimen contra la voluntad de Dios, sino contra el propio sujeto que comete una falta. El Corán, en tanto, enseña que el alma es ciertamente propensa al mal, a menos que el Señor le conceda su misericordia, y como el catolicismo considera diferentes tipos de pecado. 7 son los pecados capitales para el catolicismo, pero desde 2008 sumó lo que llamó los 7 pecados sociales. No realizarás manipulaciones genéticas, no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones, no contaminarás el medio ambiente, no provocarás injusticia social, no causarás pobreza, no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común y no consumirás drogas. La pregunta es si estos últimos pecados no son más perjudiciales para la sociedad que los antiguos y conocidos pecados capitales. Bien, así está el tema planteado entonces, amplio realmente, y el tema de los nuevos pecados, los pecados sociales, que se puede tocar con justo el tema del programa del domingo que viene, ¿no? Que tiene que ver un poco con la convivencia en este nuevo mundo moderno. Así que vamos a empezar de a poquito a desmenuzar algunos temas. ¿Cómo es el concepto del pecado en el Islam, Sam? En el Islam está lo que llamamos nosotros halal, sí, que es permitido, y haram, que es lo prohibido o pecado, digamos. Hay un concepto que es que Dios nos trajo al mundo puros, y en esa pureza están todos los buenos actos de amor, de solidaridad, de piedad. Y sí, como decía el informe, en el transcurso de la vida de uno va adquiriendo transgresiones o pecados, que bueno, que lo más importante en el Islam, que en tu vida y en el juicio final ante Dios, cuando se revisen todos tus actos, haya más actos buenos que malos. Bien. Por eso cuando yo te saludo, el saludo nuestro es en plural, salam aleikum, sí, aunque vos estés solo, porque tenés al lado tuyo un ángel que anota todos tus buenos actos y otro al lado tuyo que anota todos tus malos actos. Tiene que haber un balance a favor de todos los actos buenos. Actos buenos. Y están divididos así, hay pecados concretos, no digo que sean 7, pero ¿existen así también dentro del Islam o no? No, lo que hay es más a nivel buenos actos. Bien. Todos los actos que trascienden después de la muerte son actos, digamos, si querés llamarlo así, muy bien o
que tienen mucho peso en la fe islámica. Después los pecados, con un arrepentimiento sincero, seguramente tenés el perdón de puede ser perdonado. ¿Está bien lo que decía el informe en el budismo, esta analogía entre el pecado y el concepto de karma, y llevado a una, no sé, a un error para con uno mismo y no para con una cuestión divina? Claro, nosotros no hablamos de Dios, no es que lo negamos ni tampoco lo afirmamos. Simplemente, recién cuando el hermano Isam contaba de los ángeles, ¿no?, que iban anotando, en realidad nosotros lo hacemos, los budistas, pero en realidad sería todo, ¿no?, los seres. En la octava conciencia, que yo el otro día le comentaba al hermano Rabino, que ahí quedan todos los actos, ¿no?, sean acciones positivas, negativas o neutras, y eso es lo que decide el karma, ¿no? Y el karma es lo que después vamos a tener que pagar o saldar. Simplemente cuando uno hace alguna acción demeritoria que se podría llamar pecado, como nosotros no directamente tenemos que arrepentirnos ante el Buda, porque no hay nadie entre nosotros y el Buda, simplemente tenemos que arrepentirnos y no cargamos culpa. Bien. Daniel, bueno, no, obviamente por estar en un país con cultura católica, los pecados los tenemos muy asociados de lo que aprendimos en catequesis, digamos. Después vamos a hablar un poco del pecado original, pero los 7 pecados capitales, ¿cuál es la función que tienen específicamente para vos? Mira, tiene que ver esta división o este número con la expresión de una experiencia humana, ¿no? Y de organizar un poco qué es lo que destruye al hombre globalmente o personalmente. Por eso pecados capitales representan una experiencia de alejamiento de Dios, de distancia y de autodestrucción, por así decirlo, y de perjudicar al otro y al medio ambiente. Bien. Y se describen de esa manera para hacerlos más visibles, más claros, y es más didáctico, ¿no?, claro, poder enseñarlos de esa manera. Bien. Pero reflejan una vivencia, una experiencia histórica. ¿Puedo reflejar esto que yo digo, de la alerta sobre, digamos, de lo que nos tenemos que cuidar, de las posibles debilidades que tenemos? Claro, tiene una función pedagógica, porque al nombrarlos, al listarlos, ponerles un título, es más claro el poder enseñarlo y poder asimilarlo uno y comprender también la experiencia humana que cada uno de esos pecados capitales representa. O sea, no es algo teórico, es una experiencia humana que todos tenemos en alguno, en algo o en todo, ¿no? Bien, en el judaísmo, esto del arrepentimiento que decía el informe de recién, ¿tiene que ver? Sí, tiene que ver. Te hago un resumen lo más breve posible. Primeramente tenemos una historia cíclica, como vemos en la Biblia y la tradición judía, la idea bíblica del Edén, que transgreden, se equivocan, salen a un mundo que es el que nosotros vivimos, con una esperanza mesiánica, volver a un mundo ideal, paradisíaco, volver al paraíso. Entonces, ahí tenemos el círculo. Nosotros venimos de errores yendo a subsanar los errores. Eso por un lado. Por otro lado, la tradición judía lee de la Biblia básicamente la idea de obligaciones, mandatos, divididos en 2 grupos. Hay muchas formas de dividirlo, pero quiero trabajar ahora esta idea de acción o de abstinencia. A modo de ejemplo, no robar es de abstinencia, no hacer algo. Claro. Respetar a los ancianos es de acción. Es de acción. Transgredir eso es la idea del pecado. Yo prefiero la palabra transgresión o el error, la equivocación. Sí. Ese es el pecado. No hacer lo que debemos hacer o hacer lo que no debemos. Sí. ¿Está bien? No hay un pecado en sí, sino es ir contra lo positivo. Por otro lado, sí, nosotros trabajamos mucho la idea de lo que fue el becerro de oro. Baja Moisés con las tablas de la ley y encuentra al pueblo en una fiesta pagana, un ídolo, orgía, comida, rompe las tablas. Y piden una segunda oportunidad, que Moisés
vuelve a estar otra vez 40 días en el monte y vuelve a bajar con unas segundas tablas y se encuentra al pueblo vestido de blanco, ayunando, pidiendo perdón. Y Dios le dice a Moisés, disculpé, perdoné según tus palabras. Y esa tradición nosotros la tomamos para hacer este proceso de lo que nosotros llamamos Teshuvá, que literalmente es retorno. Y Yom Kippur literalmente es el día de la expiación. O sea, el perdón para nosotros es volver, porque todos nacemos puros, al eje, volver al eje, volver a nosotros mismos, sabiendo que nos fuimos equivocando. Yo quiero recordar la frase del Papa Francisco, pecadores somos todos, corruptos no. Claro. Digo, todos vamos equivocando y la idea es que poder ir corrigiéndonos en el sentido de ir creciendo y mejorando. El tema del arrepentimiento es importante al reconocer el error, digo, y calculo que debe ser distinto evaluado si hubiese esta justicia divina cuando uno comete un pecado conscientemente o no. No, también imagino que debe cambiar. Osvaldo. Sí. Bueno, muy similar a lo que decía Damián, ya que toda la expresión viene del texto bíblico. Una de las expresiones originales, etimológicamente hablando, de la palabra pecado es amartía, que es cerrar al blanco, ¿no? Es como que vos apuntás algo Pifiarla. y le pifiás, Claro. ¿no? Y eso quizás nos ayuda a entender que eso es prácticamente pecado. Dios tenía un plan, o tiene un plan para el ser humano, pero esto es lo increíble, lo maravilloso, representado en ese árbol en medio del huerto del Edén, el paraíso que estábamos hablando, donde el hombre tiene la posibilidad de decir, bueno, muy bien, Dios, vos tenés un plan, pero yo quiero hacer la mía. Y el hombre puede hacer la que él quiere y vivir como a él se le da la gana. Bueno, eso dicho de otra manera es justamente lo que la Biblia lo llama pecado. Es decir, como cantaba un poco Frank Sinatra a mi manera, hago la mía, vivo como quiero, y quizás terminar diciendo que uno puede elegir libremente las decisiones que toma, pero no puede elegir las consecuencias. Y muchas veces ese apartarte de Dios lo haces libre, pero trae consecuencias, ¿no? Como la palabra a veces, acá la psicología es importantísima con cada uno, ¿no? También con la historia personal. Digo, uno escucha la palabra pecado y pecador y suena mucho más fuerte que si te dicen cometiste un error y si te arrepentís podés mejorar, ¿no? La psicología pesa también eso, digamos, ¿no? Sí, yo lo escuchaba a Osvaldo y él hablaba del tema de el ser humano hace lo que quiere. Sí. Yo creo que debiéramos pensar en la esencia del ser humano, porque nos cuesta mucho pensar que la crueldad es algo que se adquiere, que un chico es cruel, bueno, porque idealiza a su amigo que es cruel. Y en realidad esto no es así. La violencia, la crueldad y el odio son característicos del ser humano. Y bueno, nos tenemos que ocupar. Por eso me parece importante, antes de arribar al concepto, es pensar el concepto de violencia. Sí. Porque la violencia se puede pensar desde dos puntos de vista, la violencia activa o la violencia pasiva. La violencia activa, la máxima expresión es la criminalidad, ¿no? Un pecado importante. Y la violencia pasiva, la máxima expresión es el suicidio o las adicciones. Claro. El dejarse morir. Claro, las adicciones y bueno, por eso en esto actúa el psicoanálisis o la ciencia, tratando de ayudar a ese ser, a ese sujeto, en poder enfrentarse con estas cosas propias del ser humano. Bien, hago una pregunta general y que me ayude, ¿no? Y entrando por lo del pecado original, ¿no? El principio. ¿Qué función cumple en la religión del pecado? Vos me decías recién, quizás es pedagógico, pero a veces para yo decía esa organización en 7 bien, pecados, claro, y ponerle un nombre a cada uno. Bien, y el pecado original, tengo ganas como de hablar un poquito al respecto, porque lo hablábamos antes fuera de aire, que en el imaginario popular, quizás cerradamente, el pecado original está demasiado asociado a lo sexual, ¿no? La manzana, Adán y Eva, quizás ¿no? por esta cosa, y la expulsión del paraíso, cuando en la Biblia muchas veces habla del fruto prohibido, está en el árbol del conocimiento. O sea, explíquenmelo un poquito ese momento bíblico. Exactamente, bueno, vos decís, es un momento y es un origen. La Biblia expresa dos cosas. Una, que
en el origen de la humanidad sucede esta separación con Dios, es decir que es un hecho histórico, sucedió en un momento que la pareja humana o la familia humana decide cerrarse en sí mismo y armar un plan distinto al que Dios les proponía. O sea que es histórico y además es una experiencia, como te decía antes, por eso uno se refleja, es decir, esto que pasó allí es consecuencia de todo lo que está sucediendo actualmente o que ha sucedido en la historia de los hombres, ¿no? Por el pecado, dice la Biblia y dicen nuestros pastores, entró la muerte en el mundo. Por el pecado entró, es decir que hubo un momento histórico que sucedió ese hecho en ese momento originante, digamos, de lo destructivo en el hombre y en la mujer, ¿no? Bien, y eso es original porque, digamos, el pecado original es una cuestión humana, o sea, la expulsión del paraíso es un poco separar al ser humano, no sé, del mundo natural, por decirlo de alguna manera. A ver, si bien en la tradición judía no hay este concepto de pecado original, pero sí es uno de los relatos primeros de la Biblia, es fundante. Sí. Digo, pensémoslo como mito fundante. Nos va a dar alguna cantidad de información de base, de fundamento, digo, de los cimientos de lo que queremos construir. Primeramente, aunque todo te esté permitido, siempre hay algo que te va a estar prohibido, porque el mandato es, todo lo que está en el Edén es tuyo, podés comer lo que quieras, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces siempre vas a tener algo que no podés. Entonces ya las religiones originalmente empiezan a asentar esta idea de lo que se puede y lo que no se puede. Las reglas, las normas, primeramente. En segundo lugar, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si vos no comés, no podés diferenciar. Si te haces consciente y entendés la diferencia entre el bien y el mal, ya no podés estar acá. Vas a tener que trabajar, con el sudor de tu frente comerás el pan, parirás con dolor, o sea, ya es todo un trabajo. Entonces, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué sufrimos? Bueno, porque discernimos, porque pensamos, porque entendemos, porque discriminamos. Entonces, bueno, todo esto que me decís, lo que yo te decía que es lo que me hace sentirme diferente del mundo animal, natural, donde es mucho más instintivo que racional. Porque tenés que tomar decisiones. Entonces, todas las reglas, las normas de acción, de omisión, como pecado, como mandatos, entran a jugar porque vos podés elegir. Claro. Entonces, es un mito fundacional para mí muy poderoso, empezándonos a decir eso. Ustedes pueden elegir, deben elegir, he aquí las normas de esa libertad hay una gran responsabilidad también, claro. Me sumo un poquito a lo de Damián con el término decisión, que etimológicamente viene de escisión. Es decir, vos algo que lo tenés único, le haces un corte, una escisión, era uno, ahora tenés dos, y ahora estás en la disyuntiva, ¿qué hago? Lo del árbol en el Edén, como justamente Damián bien decía, es la posibilidad de, otra vez, hacer la tuya. Y lo maravilloso de esto, que cuando uno opta por Dios, uno decide amar a Dios. Es decir, como yo te conté la otra vez, mi esposa es Alejandra, de nada serviría que yo le ponga una pistola en la cabeza y le digo, dame un beso. Claro, obligado. Porque sería el beso de la obligación, del terror, del miedo. Eso tiene que ser natural. De la misma manera, cuando yo decido seguir a Dios y tomo una decisión, y bueno, y trae consecuencias eso. Alberto, ¿está mal que yo encuentre alguna relación con el budismo de todo lo que estamos hablando en cuanto las experiencias de los monjes budistas son apagar la mente, o sea, apagar el discernimiento para tener una experiencia divina? ¿Está mal este nexo que estoy encontrando ahora? No. Me quedé pensando en lo que estaban hablando recién del pecado original. En el budismo se habla de que al principio los seres no se alimentaban de las cosas de la tierra, sino que, como algunos seres también lo hacen en Oriente, en India, se alimentan de la energía directa del sol y del rocío. En determinado momento, los seres empezaron a consumir alimentos de la tierra y su energía empezó a ser más densa. O sea, nosotros no somos seres de este planeta, o sea, nosotros somos seres celestiales.
Por eso es que los únicos que nos tenemos que vestir, tenemos que comer comidas que las tenemos que cocinar, o sea, en general es muy antinatural todo lo que hacemos. Ninguna de las especies del planeta tienen que abrigarse, tienen sus pelajes naturalmente, nosotros construimos casa, tenemos tarjetas de crédito donde almacenamos para el resto de nuestras vidas o para nuestros hijos. En algún punto nos hemos alejado de ese origen, pero en principio la alimentación, que algunos maestros lo hacen, es a través de la energía directa del sol, la energía del universo y el rocío. No, bueno, muchas cosas en común. El pecado original en el Islam no está. El pecado, digamos, viene con la historia de uno, y en términos generales, digamos, los buenos actos te acercan a Dios, te iluminan, y no por una cuestión de que hace esto porque si no va a ser el infierno o es pecado, sino simplemente porque los actos de bien te acercan a Dios, y los actos que atentan contra uno mismo, el Islam es siempre haram, es siempre prohibido. Por eso un ejemplo, la prohibición del alcohol, porque atenta contra uno, o las drogas. Entonces eso te aleja de Dios. Bien, imagino la gente del otro lado opinando también, ya saben, a través de nuestro Twitter, @avivavoz, es la manera que tenés de opinar, numeral @avivavoz, así también sale todo lo que estás tuiteando aquí abajo de la pantalla. ¿Paso un toque por la tribuna o vamos al corte? Me dicen porque estoy medio perdido con los tiempos. Una opinión en la tribuna. ¿Hay pecadores en la tribuna primero o no? Si veo algunos, van a saber. Gracias por estar, como siempre, distintas tribunas. ¿Quién arranca? ¿Quién empieza? Maestro, ¿cómo es su nombre? Mauricio. Mauricio, cuénteme, no sé si quiere opinar, hacer una pregunta. Sí, es básicamente una opinión. Creo en este caso que en lo que tiene que ver con el pecado, sí, uno se lo tiene que poner a pensar en cuanto a... A ver, fíjate, hay un problemita con el micrófono, a ver si lo podés... ahí, ¿se está escuchando bien? Perdón. ¿Ahora? Sí, dale. Ahora sí. Decía que el pecado tiene que uno también regírselo en cuanto también al fanatismo, porque muchas veces uno se pone a pensar y dice, dentro de la religión están las personas que la practican de manera activa, la practican de manera pasiva, y están los que son fanáticos. Y el tema también está en la educación, cómo uno es educado desde el principio, desde niño, en relación a si pecas qué te puede pasar, y te puede llevar a hacer cosas que quizás de chico uno las puede pensar de una manera, y de grande las puede razonar de otra manera. Bien. Entonces es como que el pecado, entendido por la religión, es un tanto extremista, digamos. Es extraño. Bueno, sí. Un poco puede venir él con lo que yo digo, lo que yo decía, el tema de la prohibición, ¿no? Cuando a veces quizás, si uno malentiende esta historia del pecado, lo puede ver como algo prohibido y puede llegar a resultarle tentador, a rebelarse contra eso, ¿no? Cuando hay un no, siempre hay un deseo hacia buscar eso mismo. Pero el no es importantísimo, porque como la única forma que tenemos para poder limitar la crueldad infantil es un no. Claro. Un no, porque si uno dice un no es lo que le va a posibilitar al chico, al futuro adolescente o adulto, después decir un sí. Y poder decir un no a aquellos que los violenten. Sí. Es decir, entonces el no es un límite, en realidad, que es lo único importante, ¿no? Que es lo que se habló desde diferentes lugares acá, ¿no? Bien, sí. El pecado en las religiones no es extremista. Yo di un ejemplo recién, por ejemplo, construir un colegio, construir un hospital, que trasciende la muerte y queda para la comunidad, es un bien. Ahora, los pecados, hay distintos niveles de pecados, pero hablando de los pecados, digamos, cotidianos, mientras que haya un arrepentimiento, de hecho en el Islam no hay una condena sobre el pecado, sino que si vos te diste cuenta que cometiste un pecado y con un arrepentimiento desde el corazón, sí, Dios te perdona. Y si vos no te diste cuenta y estás arrepentido y no pediste perdón, Dios igualmente también te perdona. No es extremista. El perdón viene del arrepentimiento, ¿no? Claramente, digo, bueno, hasta esa última parábola de Jesús cuando se arrepienten los dos ladrones en las cruces, enseña un poco eso, ¿no? Te arrepentís y está bien. Y claro, el arrepentimiento es una decisión de reparar, de reconstruir, de armar algo distinto, ¿no? Yo quería decir algo en relación a la prohibición.
lo prohibido es algo primario, ¿no? Primario en el sentido de educativo en las primeras etapas de crecimiento. Sí. Después, junto a la prohibición, uno va entendiendo el sentido por el cual no arribás a esto o no das un paso para este lado. No es solo vivir desde lo prohibido, tenés que saber por qué no haces esto o no haces lo otro, pero es necesario en la etapa inicial de crecimiento de educación decir unos cuantos no, para indicar, para orientar y también, como decimos, para formar la personalidad, ¿no? Bien, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la pausa nos vamos a meter un tema un poco específicamente con cada uno de los pecados, ¿no? ¿Por qué se habrán elegido esos 7? Dicen que cada pecado tiene una virtud o un antagónico también como protagonista, si habrá que poner más el foco en eso o no. Ustedes del otro lado van a poder opinar y vamos a ver también opinión de la calle. Estamos en Crónica TV, esto es A Viva Voz, domingo pasado a la medianoche, como todos los domingos, aquí en este encuentro de opiniones que tiene ahora una pausa y volvemos en un ratito nada más. Y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás